Bien, buenas tardes a todos y todas. Con ustedes, como pueden ver, se encuentra Lilian acompañándonos y Denis, que va a ser el que va a estar conversando con nosotros en el día de hoy. Quiero, sin antes continuar, dejarles saber que esta sesión le pedimos que mantengan su micrófono en silencio. Si tienen alguna duda o pregunta que quieran compartir, usen el foro, el chat que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, y le vamos a pedir de favor que, si es posible, cierren su video para, ¿verdad?, que no se impacte el ancho de banda de alguno de los participantes. Quiero también recordarle que nuestros patrocinadores son los que hacen posible que este curso sea libre de costo para todos y cada uno de ustedes, y los invitamos a que compartan esta información para que cuando abramos la convocatoria para el próximo grupo en el mes de agosto, pues entonces puedan participar registrándose. La próxima semana es bien importante que recuerden que va a ser el 4 de mayo. Regresamos a los jueves, donde tendremos a Maritza Agüero de Perú, con pueblana de Denis, que aunque es peruano también, no está residiendo en Perú en estos momentos, pero estuvo por allí hace poco, según nos dejó saber. También queremos indicarles que hemos habilitado una sesión especial que será el 18 de mayo sobre tecnologías emergentes. Y el enfoque que le vamos a dar a esta sesión es bien importante, su participación, porque vamos a estar hablando de inteligencia artificial y cómo está impactando a todos los sectores de nuestra comunidad, y el posible impacto que pueda tener en la gobernanza de Internet, que, como se vislumbra, pues sí va a tener un impacto de una forma u otra. Y eso pues lo exploraremos con este profesor de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez, que ha escrito varios libros sobre el tema y realiza charlas en Estados Unidos y América Latina sobre el tema. Lilian, te cedo la palabra. Gracias, Alfredo. Buenas tardes, mis queridos alumnos. Buenas tardes, Denis. Gracias por acompañarnos en esta importante sesión. ¿Me están escuchando bien? Sí. Ok, perfecto. Bueno, como les decía Alfredo, bienvenidos a la sesión en vivo número 8 del módulo de Economía. Hoy 26 de abril, Día de la Secretaria. No sé si allá también, acá en Colombia es el Día de la Secretaria. Y hoy tenemos el honor que nos acompañe Denis Tantanaka. Él es de Perú, residenciado en Estados Unidos. Denis es ingeniero industrial de la Universidad de Lima, director de gestión de plataforma de Verisign, MBA de Virginia Polytechnic Institute and State University, Pamplin College of Business. La sesión de hoy va a ser bastante interesante. Vamos a abordar un tema técnico, es el DNS, los TLD y aceptación universal. Son unos temas que están muy altos en la discusión de la gobernanza de Internet en estos momentos. Les recuerdo diligenciar la encuesta de satisfacción de la sesión al finalizar. Y con ustedes, Denis Tantanaka. Denis, bienvenido, muchas gracias. El piso es tuyo. Gracias, Lilian. Gracias, Alfredo, también por la invitación. Buenas tardes con todos. Como Lilian le decía, vamos a tocar dos temas a nivel introductorio, pero en cualquier momento entiendo que Lilian y Alfredo van a estar monitoreando los mensajes. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, observación, hacemos una pausa, atendemos la duda, la pregunta y seguimos, ¿ok? Entonces, los dos temas que vamos a tocar, uno es introducción al sistema de nombre de dominios, o DNS, por las siglas en inglés, y el otro es de aceptación universal, o Universal Acceptance, como es conocido globalmente. ¿Empezamos? Muy bien, entonces, como digo, primer básico, introducción al DNS. Vamos a hablar sobre qué cosa es el DNS, las 3 R's, qué hace un registro de alto nivel como Verisign. Vamos a hablar en eso en su momento. Y también ICANN y la gobernanza de Internet. Pasamos al siguiente slide, por favor.
Para entender nombre de dominios, entendamos dos conceptos básicos primero. Uno es el nombre de dominio y el otro es de la dirección electrónica de Internet. Un nombre de dominio es una forma de identificar un recurso de Internet, ya sea una computadora, una red de computadoras o una aplicación, como por ejemplo Instagram.com, Facebook.com. Son aplicaciones que seguro la mayoría de nosotros estamos familiarizados. La característica principal de un nombre de dominio es que se puede leer por humanos, a diferencia de una dirección electrónica, que es un número, una cadena de dígitos y también alfanumérica ahora con las versiones número 6 de las direcciones electrónicas, que es en la forma en que las computadoras entienden cómo encontrarse una dirección electrónica, pero los humanos se nos sería muy difícil memorizar o entender esos números de dirección electrónica. Y por eso es que el DNS es este sistema que asocia nombres de dominio con direcciones electrónicas. Y de esa forma nosotros podemos navegar Internet. Es una base de datos distribuida a nivel global y también seguro algunos se refieren al DNS como el directorio telefónico de Internet, ¿no? Como para hacer una analogía, lo que antes, yo tengo 47 años, todavía recuerdo cuando usaba un directorio telefónico, encontrar un nombre y a qué número debería de llamar. Más o menos esa es la analogía, porque le dicen el directorio telefónico de Internet. Entonces, lo que tienen que comprender acá son dos cosas, los dos componentes básicos del DNS. El nombre de dominio, que es la forma amigable o el nombre en forma de texto que el ser humano lo puede leer, y la dirección electrónica, que es lo que entienden las computadoras. Y el DNS es ese sistema que asocia nombres de dominios con la dirección electrónica o Internet Protocol Address en el nombre en inglés. Siguiente, por favor. Otro concepto que tienen que entender sobre el DNS es que funciona en jerarquías. Empezamos desde la nivel raíz, que está en la parte superior, bajando a el sistema de nombres de dominios de alto nivel, que va a ser, por ejemplo, .com, .org, .edu, .pe, cuando son códigos de alto nivel de país, por ejemplo, ¿no? .pe para Perú, .mx de México, etc. Bajamos al de segundo nivel, en donde ya ustedes van reconociendo ya un nombre de dominio de uso común, por ejemplo, google.com, verisign.com, y más abajo todavía de tercer nivel, ya cuando estamos hablando de recursos específicos. www normalmente es la página web, o tenemos un mail.google.com, por ejemplo, de repente el servidor de correos de Google. Ese sistema tiene una jerarquía. El sistema de DNS se maneja o es administrado de esta manera jerárquica, en niveles, y hay organizaciones que maneja cada uno de estos niveles. Siguiente, por favor. Entonces, como ya han comprendido, este DNS, que para muchos simplemente funciona, no lo vemos de día a día, pero cada vez que nosotros entramos a un web browser o usamos una aplicación en nuestro teléfono móvil y se tiene que conectar al Internet, está usando la DNS de manera transparente para nosotros. Cada vez que entramos a un web browser y entramos, por ejemplo, a nuestro correo por la web, o vamos haciendo banca móvil y todos esos servicios, la DNS está funcionando de forma transparente sin que nosotros nos estamos dando cuenta. Siguiente slide, por favor. Ahora lo que quiero es entrar un poquito a ver qué es lo que está pasando detrás de bambalinas. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos en nuestro computador o teléfono móvil o tableta
y queremos entrar a un recurso en la Internet. Entonces, acá hay dos cosas que están pasando. Veamos en la figura número 1, que está abajo con un computador y el símbolo de Firefox, que es un web browser. Digamos que nosotros somos un usuario y queremos entrar a esta dirección electrónica o a este website, www.acme.com. Lo que va a hacer mi browser tiene un Step Resolver, que es una aplicación que va a preguntar a un servidor en Internet, un servidor DNS, le va a preguntar dónde puede encontrar la computadora o la dirección electrónica de www.acme.com. Y ese es el primer paso, esa es la primera pregunta DNS que le tiene que hacer a un servidor recurrente del DNS. Este servidor recurrente puede que sí o no tener la respuesta. Si no tiene la respuesta, tiene que lanzar una pregunta al servidor DNS autoritativo de la raíz para preguntarle, servidor autoritativo, ¿dónde puedo encontrar al .com? Acuérdense que el sistema DNS es jerárquico. Entonces, la raíz maneja todos los nombres de dominio de alto nivel. Las TLDs van a manejar o administrar, gestionar los nombres de dominio de segundo nivel, y después tienen otros servidores DNS que van a manejar los nombres de dominios de tercer, cuarto, quinto nivel, etc. Entonces regresamos. El autoritativo le pregunta a la raíz, ¿dónde puede encontrar .com? El servidor autoritativo de la raíz le va a preguntar, ok, .com lo puedes encontrar en la dirección de VeriSign, y va a preguntarle a VeriSign, ¿dónde puedo encontrar acme.com? Porque VeriSign es un registro autoritativo para las direcciones .com. Y nosotros vamos a responderle en qué dirección IP va a encontrar acme.com. Esa respuesta regresa al servidor recurrente. El recurrente le pregunta finalmente al servidor autoritativo de acme.com dónde puede encontrar www. Y así esa respuesta regresa al recurrente, el recurrente regresa a su computadora y finalmente ustedes ven la página que se abre en su browser. Y ustedes, como ya se habrán dado cuenta, este proceso de preguntas y respuestas sucede en milisegundos y casi automáticamente. Muchas veces lo que va a pasar es que ese servidor recurrente que se sienta en medio de los sistemas servidores DNS autoritativos es que muchas veces guarda respuestas a recursos que se preguntan por varias veces y mantiene estas respuestas por cierto tiempo, y después va expirando y va preguntando de nuevo para poder refrescar esas respuestas. Por eso es que el sistema funciona para nosotros de forma transparente y casi automática. Pero internamente es lo que está pasando en la DNS. Las preguntas se hacen a diferentes servidores autoritativos y luego la respuesta le llega al cliente que hizo la pregunta, ya sea en este ejemplo, por ejemplo, una computadora abriendo un browser, o cuando nosotros estamos en nuestro móvil abriendo una aplicación y necesita acceder al recurso Internet. Siguiente slide, por favor. Denis, te tengo un par de preguntas. Claro que sí, Alfredo. La primera pregunta es, en la diapositiva o transparencia anterior mencionaste el Step Resolver. ¿Eso es una aplicación que es parte del dispositivo o del navegador web? Buena pregunta. El Step Resolver es parte del aplicativo, no del hardware, sino del aplicativo. Entonces, el web browser va a tener un Step Resolver, la app de la móvil va a tener el Step Resolver, y es lo que rápidamente convierte y hace la pregunta hacia el servidor recurrente. Bien. Entonces, la otra pregunta que te tengo es, ese proceso mencionaste de pregunta y respuesta entre los diferentes dispositivos, ocurre en milisegundos. Ahí es donde se aplica el concepto de latencia. Me gusta. A mí también. Páseme uno. No voy a comprar uno. Ya Por ahí con el micrófono abierto.
Ok, ya. Sí, gracias. Sí, hay en juego dos temas, ¿no? Tú mencionaste el tema de latencia. Depende de la conexión a Internet, ¿no? Que uno tenga, donde uno esté ubicado geográficamente. Normalmente nuestro primer punto de contacto con Internet va a ser nuestro proveedor de Internet, ¿verdad? Y ellos normalmente van a tener estos servidores de DNS recurrentes. Y dependiendo de dónde estén geográficamente localizados, qué tanto nosotros estamos lejos, el medio físico por el cual, bueno, físico y no físico, porque ahora también hay internet por medio del aire, ¿verdad? Conexiones inalámbricas. Todo eso va a afectar la latencia, qué tanto se demora en ir y regresar esas respuestas. Creo que en términos regulares, normales, va a ser relativamente rápido, pero a veces va a haber problemas de demora. Pero, de nuevo, hay tantos factores de cómo uno está conectado a su proveedor de Internet, el proveedor de Internet hacia los servidores globales y los medios y recursos que tengamos nosotros. Ok, así que, y perdona que te haga las preguntas, pero es que yo sé que algunos de los alumnos son un poco tímidos y desconocen Por mucho supuesto, por de esto que supuesto. está ocurriendo. Para eso estamos. Sí, Para eso estamos. eso quiere decir que el hecho de que yo tenga internet de alta velocidad, eso no es sinónimo de que la latencia va a ser menor. Va a ayudar, sí, pero como digo, como hay varios saltos o varios puntos de conexión, va a afectar en eso, ¿verdad? Claro. Una claro. computadora, por ejemplo, yo puedo tener un ancho de banda espectacular, ¿no? De gigabits, pero digamos que quiera yo comunicarme con un servicio de Internet, el cual tiene un ancho de banda muy pobre y que pueda resolver tantas sesiones o visitantes, por ejemplo. Puede ser que ese website que yo quiera acceder no tiene el ancho de banda para recibir múltiples sesiones a la vez, y la respuesta que yo tenga, por más que tenga buen ancho de banda en mi lado, el servidor no me puede dar la página web. Y no sé si algunos han experimentado. Yo en mi experiencia, a veces quiero entrar a un website y tengo ese círculo rodando porque no puede dar, ¿no? Y veo que otras páginas sí pueden abrir normalmente, rápidamente, pero este servidor específico o este servicio específico no abre. Debe ser un problema del otro lado y no del mío. Entonces, yo puedo tener muy buen ancho de banda, pero en otro lado no, o en algún punto, ¿no? En todo este sistema jerárquico hay en un salto, puede que haya un problema, ya sea físico, software, qué sé yo, que no necesariamente se abra la página web o el recurso que uno quiera acceder. Entonces va a haber diferentes problemas. Ese problema de latencia puede ser la razón por diferentes motivos. Bien, gracias por la explicación. Adelante. No, de nada. Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar otro aspecto, un poco el aspecto comercial. Ya hemos hablado de qué es el nombre de dominio, qué es una dirección electrónica, ¿no? La dirección IP, el DNS, que sirve para asociar el nombre de dominio con la dirección electrónica. Este nombre de dominio es un conjunto de varios niveles, ¿no? De alto nivel, segundo nivel, tercer nivel. Ahora vamos a hablar del aspecto comercial. ¿Cómo consigo un nombre de dominio? ¿No? Ya sabemos para qué sirve el nombre de dominio. Ahora, ¿cómo lo consigo? Entonces, acá vamos a hablar de las 3 R's. Primero, el registro, el registry. El registro es la entidad que va a manejar de forma autoritativa la base de datos de nombres de dominio. Y si hablamos a escala, hablamos en el ejemplo que hemos tenido, que estamos hablando de nombres de dominios de alto nivel, por ejemplo, VeriSign es el registro autoritativo para los nombres de dominios .com y .net. Como registro autoritativo, entonces nosotros tenemos esa base de datos
donde asociamos el nombre de dominio y las direcciones IP address y hacemos el registro y también damos el servicio de resolución, ¿no? Contestamos esas preguntas que vienen de los servidores recurrentes. Pasamos a la siguiente R, que es el registrador. El registrador, la forma más fácil de explicar, que es el ente intermedio que facilita que las personas, nosotros, naturales o personas legales, obtengan un nombre de dominio. Es donde uno compra, por decirlo así. Aunque en realidad la mayoría del modelo de negocio de nombre de dominio es como una suscripción, ¿no? Porque uno paga anualmente para poder renovar y usar, tener el privilegio de usar un nombre de dominio. Los registradores son aquellas, entonces, estas empresas que facilitan la distribución de nombres de dominio. Muchos de ellos también pueden utilizar lo que se conoce como revendedores o resellers. Son más pequeños, pero que están mucho más cerca. Por ejemplo, algunos pueden haber usado en alguna ocasión un diseñador de página web que inclusive facilitaba crear el nombre de dominio. Entonces, ellos normalmente van a ser seguro unos revendedores que se conectan a los servicios de un registrador más grande y de esa forma facilitan. Por ejemplo, un ejemplo de revendedor, resellers, estos servicios de Internet también que facilitan crear páginas web como Wix, Squarespace, Weebly, por ejemplo. Ellos son revendedores también, de cierta forma, ¿no? Facilitan, dan servicios de crear páginas web y a su vez también venden servicios, nombres de dominio. Entonces, ese es el registrador. Muchos de estos registradores, como decía, no solamente venden nombre de dominio, pero también nos ayudan con establecer hosting, web services, sistema de correos y otros servicios que puedan ustedes utilizar con su nombre de dominio. Y al final, el registrante, que es, como decía, es la persona legal o natural que registra estos nombres de dominio a través del registrador, y el registrador manda los datos autoritativos al registro finalmente. Entonces, estas son las 3 R's que conforman, digamos, el lado comercial del DNS, ¿no? El registro, que es el que mantiene la base de datos autoritativa de los nombres de dominios y las IPs, el registrador, que facilita la distribución, y el registrante, que es la persona natural o legal que registra, ¿no? Que obtiene el nombre de dominio. Denis, una pregunta. Sí, Con claro. respecto a los correos electrónicos, ellos vienen casi que empaquetados con el .com, por ejemplo. ¿Cómo me explico? Por ejemplo, yo tengo un correo Hotmail y Hotmail es .com. Entonces, ellos, ¿cómo se relacionan ustedes con ellos? Con los que venden correos. Buena pregunta. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Bueno, inventámonos un ejemplo, que hay un servicio que vende correos electrónicos en la dirección, ¿no? denis@correo.com. VeriSign hacer el registro autoritativo.com, nosotros tendríamos el récord de correo.com con la dirección IP de ese servidor. La empresa o organización que está creando este servicio, correo.com, seguro también tiene sus otros servicios y donde va a manejar las casillas postales de cada correo. Pero ellos son independientes, ¿no? Ellos construyen tienen su empresa, construyen su aplicación para brindar servicios de correo electrónico. Pero ya es manejado completamente independiente de lo que VeriSign pueda manejar. Cuando haya una pregunta, quiero escribir, por ejemplo, estoy en mi cuenta de correo y quiero enviar a alguien que diga lilian@correo.com, la pregunta que a VeriSign le va a llegar es ¿dónde encuentro el servidor correo.com? Y lo va a direccionar a esa empresa. Y esa empresa se tiene que encargar ya de distribuir los correos, enviar o recibir
esos mensajes, pero es independiente. Entonces, el registro, ¿no? El registro de alto nivel, como .com, el único registro que tiene es la dirección IP del servidor. Eso es todo lo que hacen, ¿no? Entonces, el registro no va a tener el contenido, no hace hosting de correos electrónicos, no hace hosting de website. Lo único que hacemos es direccionar hacia qué recurso en Internet necesitan ir. Adelante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ok? Entonces nos movemos ahora ya ya entendimos qué es el DNS, cómo funciona, lado comercial. Ahora vamos a dar un paso más, otro nivel en este mundo, que es ICANN y la gobernanza de Internet, ¿no? ¿Cómo se gobierna Internet? Y esto, ICANN, que es en sus siglas en inglés de Internet Corporation of Assigned Numbers, Names and Numbers, o la Corporación de Internet de Números y Nombres, es un ente sin afán de lucro, sin fines de lucro, que congrega a grupos de con diferentes intereses y están organizados en esta comunidad, ¿no? Fundamentalmente, vemos el gráfico izquierdo, tenemos la comunidad ICANN, hay un directorio ejecutivo, una junta directiva que maneja, digamos, la administración de ICANN organización y el trabajo que hace la comunidad ICANN. Y la comunidad ICANN se compone de diferentes organizaciones. Primero son las organizaciones base o de supporting organizations, como ven listadas ahí. Y estas organizaciones base son 3. Una es el de los nombres genéricos, como .com, .net, .edu. La organización de nombres de países, de códigos de países, como .pe, .mx, .ar. Y hay otra organización base que es de los números, de las direcciones IP. Aparte de esas organizaciones base, hay unos comités consultivos que son at large, que viene a ser prácticamente lo que no son ni gobiernos, ni el comité consultivo de seguridad y estabilidad o de los servidores RAIS. Básicamente es todos los demás. Y finalmente hay un comité que nombra ciertas posiciones claves de la junta directiva o posiciones de liderazgo en estas organizaciones de base o de los comités consultivos, que es el NOMCOM que ven ahí. Entonces, esta ICANN, esta organización, como dice, sin afán de lucro, lo que hace es organizar, tiene una función muy limitada, pero es una función importante porque es la que ayuda a coordinar todas esas organizaciones bases, estos comités consultivos, a crear las políticas que van a manejar, que permiten organizar el trabajo de la DNS. Por ejemplo, cómo se quiere manejar el tema de aceptación universal o, por ejemplo, de abuso de Internet. Dentro de la misión de ICANN, de nuevo, que es técnica, no es de manejar contenido, no es de moderar el contenido de Internet, pero es de cómo se deben de usar los nombres de dominio. Estas políticas o la problemática, una problemática se identifica dentro de las organizaciones base, se propone ese problema, se discuten las políticas y se invita a las diferentes organizaciones base y los comités consultivos para desarrollar qué van a ser los requerimientos, obligaciones o qué pautas se tienen que seguir.
Y al final, todo este trabajo que se coordina, se consulta, tiene varias rondas, finalmente crean en algunas ocasiones va a crear obligaciones para los registros y los registradores. Y en otras ocasiones son, por ejemplo, guías o pautas de cómo implementar ciertas políticas, ¿no? Bueno, aquí acabo de encontrar el día de ayer, Ujú. encontré en Twitter esto que ICANN está lanzando. Dice, ICANN está tomando medidas contra los actores malintencionados. Estamos lanzando el proyecto Infermal, que analiza las preferencias de los atacantes cibernéticos para ayudar a los registradores y registros a identificar prácticas antiabusos relevantes. Es un blog, se lo voy a compartir a los alumnos por la lista de correos para que ellos lean esto. Entonces, no sé si tienes conocimiento de algo de este programa, Denny. Sí, claro, es parte del programa, de uno de los proyectos que tiene la oficina de la CTO de ICANN. Ellos tienen varias iniciativas en el tema de abuso de nombres de dominio. Ellos tienen, por ejemplo, este reporte que saca mensualmente, que es el DAR, de Domain Abuse Activity Report. Por ahí creo que podemos encontrar el link y compartirlo con el resto. Y lo que hace este grupo es hacer investigación y dar datos a través de análisis riguroso para poder informar o dar pautas al trabajo de desarrollo de políticas al ICANN, perdón, a la comunidad ICANN, mejor dicho. Una de estas iniciativas recientes es, como tú dices, este proyecto que le han puesto Infermal. Y lo que quieren hacer es estudiar, lo que entiendo también por el blog, creo que ha sido lanzado recientemente, es estudiar prácticas asociadas a nombres de dominios que han sido registrados y puesto para abusar, ¿no? Ya sea por phishing o distribuir malware o crear botnets, por ejemplo. Entonces, se quiere entender un poco más si hay algún patrón en el registro de estos nombres de dominio para poder, de nuevo, ¿no? Es un punto de entrada para desarrollar políticas que puedan prevenir eso. En una conferencia pasada, siempre le decimos a los alumnos que vean cómo cada tema se relaciona entre ellos. Hablábamos un poco de la dark web. ¿Ustedes tienen, en la dark web se consigue un .com, por decirlo así? No, a mí dark web no entiendo mucho de eso. Lo que dark web entiendo es gente que o un grupo de gente que se organiza y encuentra una forma de usar la internet, pero de una manera, digamos, no tan buena. Ahora, nombre de dominio, no nombre de dominio, puede ser que estos operadores operen no en nombres de dominio. Entonces no hay forma de cómo, digamos, monitorearlo, ¿no? El nombre de dominio, de nuevo, nombre de dominio es una forma que nosotros podemos leer, pero no es la única forma de acceder a un website. Si uno sabe la dirección electrónica, o sea, el número, ¿no? Por ejemplo, 194.468.034.3 y lo escribe en el browser, uno puede acceder a la website. El nombre de dominio es una forma que nosotros podemos reconocer, es memorable y podemos escribirlo. Una dirección electrónica se nos haría muy difícil, a menos que usemos nuestros bookmarks, ¿no? En nuestro web browser. Pero esto de dark web es, bueno, sí, no soy muy entendido en el tema. Para mí creo
que operan debajo del radar y, claro, puede ser que trabajen solamente por IP y no necesariamente nombres de dominio, ¿no? Muy bien, y seguimos. Les comenté cuando hablamos de ICANN y la gobernanza de Internet, les comenté que ICANN tiene un rol limitado, ¿no? Es un rol coordinador técnico para crear políticas y coordinar el desarrollo de estas políticas que manejan nombres de dominios y también de IP. Pero ya cuando hablamos del ecosistema de Internet en general, es mucho más grande que ICANN. Por ejemplo, el lado superior izquierdo, ¿no? Vemos ahí el ecosistema de nombres de registro, donde está ICANN, están los registros, los registradores, los revendedores y el registrante. Tenemos, moviéndonos a la derecha, tenemos los servidores de DNS y moviéndolos más a la derecha ya tenemos el usuario final, los servicios, los ISPs, ¿no? Que son el primer contacto con Internet que nosotros tenemos, ¿no? Son los que proveen Internet a nosotros. Y más abajo están los que hacen hosting del contenido, de los websites, donde uno, ya sea el hosting de correo electrónico, hosting de website, tienen estos Content Delivery Networks, los CDNs, son aquellos que replican, una forma fácil de entender los CDNs es que replican el contenido de website a lugares donde sea, para que sea más accesible más rápidamente. Al principio hablamos de latencia, ¿no? Por ejemplo. Entonces lo que hacen estos CDNs es que colocan espejos del contenido de websites en diferentes posiciones, diferentes servidores a través del mundo, de tal manera que cuando un usuario quiera acceder a ese contenido, lo vaya al servidor que esté mucho más cerca de ellos y no hasta uno original que puede, ¿no? La distancia puede ser muy larga. Entonces, esta figura es para ilustrar que cuando hablamos de Internet es mucho más grande que ICANN, ¿no? ICANN tiene un rol limitado, tiene un rol técnico de coordinar políticas sobre nombre de dominio, pero ya cuando hablamos ya de contenido, de hosting y otros servicios, entonces ya tenemos que dar un paso atrás y ver mucho más, hay muchos más actores en este ecosistema. Pasamos a la siguiente. Ok. Bueno, antes de entrar a aceptación universal, ¿hay alguna pregunta? Vamos a hacer una pausa. Si hay alguna pregunta, observación. No, hasta el momento no hay ninguna pregunta en el chat, Denis. Ok, perfecto. Entonces, ahora pasamos al tema de aceptación universal, ¿no? Vamos a hablar qué cosa es aceptación universal, los orígenes de este problema o situación y otros detalles más. Pasamos a la siguiente slide, por favor. ¿Qué es aceptación universal o Universal Acceptance UA? Cuando participen en ICANN van a escuchar este nombre de acá. Básicamente es el concepto o lo que quiere lograr aceptación universal es que todos los nombres de dominios y correos electrónicos funcionen de manera equitativa en la web o en Internet en general, ¿no? Y estamos hablando de nombres de dominios en cualquier tipo de escritura o cualquier tipo de forma. Mejor dicho, longitud, no forma. Y para esto hay un ente que se organizó hace unos años, que es la Junta Directiva de Aceptación Universal, que es una organización formada por voluntarios, apoyada por ICANN, que ayuda a coordinar, a crear contenido, materiales de educación, de crear conciencia. Tiene una red de embajadores, digamos, para poder ayudar a entrenar
y a educar a más gente sobre este problema y generar cambios en los websites, en las aplicaciones y en los recursos que se necesitan cambiar. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Vamos al siguiente slide, por favor. Porque ¿qué más es aceptación universal? Y para esto tenemos que remontarnos unos años atrás en la historia de los nombres de dominio, ¿no? Ya sabemos nombres de dominios, hay nombres de dominios de alto nivel, y en sus principios se crearon los primeros nombres genéricos como .com, .org, .edu, y los sufijos o nombres de alto nivel de los países, ¿no? Estábamos hablando de 3 caracteres para los nombres genéricos y 2 caracteres para los de país. Estamos hablando de los años 90. En esos tiempos, el desarrollo de las aplicaciones web para simplemente facilitar el desarrollo, los desarrolladores, los programadores optaron por tener ciertas shortcuts, como se dice. Entonces, para poder validar un nombre de dominio o un correo electrónico, utilizaban ciertas reglas, ¿no? Para poder validar. Por ejemplo, que un nombre de dominio solamente podía ser escrito en lo que se llama ASCII, the American Standard of Code for Internet Information Interchange, que es las letras de la A a la Z. No aceptaban caracteres con acentos, por ejemplo, o que el código del nombre de dominio de alto nivel fuera más de 3 caracteres, ¿no? Porque era .com, .edu, .org, 3 caracteres. Entonces, cualquier cadena de texto que no coincidiera que fuera no ASCII o que el nombre de extensión fuera más de 3 caracteres, entonces era un nombre de dominio inválido. Y lo mismo con correos electrónicos. Pero a medida que los años pasaban, por ejemplo, nos adelantamos al año 2001, antes del 2001, empiezan a incorporarse en la raíz de la DNS nombres de alto nivel de más de 3 caracteres. Por ejemplo, .info, .mobi, .travel. Y es ahí donde los problemas de aceptación universal comienzan a aparecer. Porque ahora una persona que tenía su correo electrónico o una página web .info, el browser decía ese nombre no es válido porque está invalidado porque el nombre de extensión es más de 3 caracteres. O mi correo electrónico no lo aceptaba porque era info no existe. Y nos movemos más en los años, principios del 2000, los nombres internacionalizados comienzan a aparecer. Países como Japón, China, aplican a sus nombres de alto nivel también, pero en su propio sistema de escritura. Entonces ahí hay otro problema de aceptación universal, porque ahora los nombres de dominio no solamente son no ASCII, sino en otros en otro tipo de escritura, ¿ya? Y así pasan, a medida que evolucionan los nombres de dominios, el software no se mantiene actualizado. Entonces los problemas de aceptación universal comienzan a incrementarse. Y llegamos al 2012. ¿Podemos adelantar un slide, por favor? 12 slides. Ahí está. Ya. En el año 2012, ICANN abre lo que se conoce como el New GTLD Round, la ventana para poder aplicar a nuevos nombres de dominios de alto nivel, y es donde se tienen más de 1000 nuevos nombres de dominio. Entonces, ahí comienzan a aparecer .club, .london, .sky, como ven en el ejemplo,
y otros más también de nombres de alto nivel internacionalizados en diferentes escrituras, como el cirílico, en japonés, el Han para el chino, árabe también. Entonces, el problema se incrementa. Este grupo, podemos pasar al siguiente slide, por favor. Entonces, ante esta necesidad, este grupo se crea la UASG, por sus siglas en inglés, de Universal Acceptance Steering Group, emerge de nuevo con voluntarios para poder ayudar a crear contenido, a crear conciencia, a entrenar o reentrenar, mejor dicho, y buscar soluciones técnicas para a este problema, ¿no? Entonces, un poco para ver visualmente qué significa este problema de aceptación universal. En la parte superior vemos que se designa, ¿no? Visualmente unos ejemplos por ejemplo, de websites o de correos electrónicos, y que sí funciona aceptación universal. Y en la forma en que se designa es que es UA Ready, significa Universal Acceptance Ready. El website reconoce un nombre de dominios soap.organic, lo reconoce con .organic, es un nombre de dominio alto nivel válido. En el ejemplo del medio está usando un nombre de dominio de alto nivel en japonés, y en el tercero uno entra a una página de un banco a poner su correo electrónico, por ejemplo, internacionalizado. En este caso es un ejemplo en correo en chino, y la página del banco lo reconoce como válido, ¿no? Entonces, estos son los casos en que aceptación universal está buscando que cuando uno utilice un servicio en Internet, el nombre de dominio que uno eligió o el correo electrónico que uno eligió, que funcione. En muchos casos va a suceder lo que se está representando en la parte de abajo, ¿no? Que o el nombre de dominio no lo reconocen, o mi dirección de correo electrónica no funciona o no lo validan como correcto. Y esto pasa porque a nivel de programación, las librerías que se usan para validar correos electrónicos o para validar nombres de dominio no han sido actualizados a lo que los nombres de dominios o correos electrónicos se pueden usar hoy en día. Entonces, hay mucho trabajo de crear contenido, crear materiales educativos y reentrenar, llegar a desarrolladores a nivel global, ¿no? Llegar a estos desarrolladores y poder reentrenarles, decirle que los nombres de dominios están evolucionando y hay que refrescar o hay que actualizar estas librerías de validaciones que se usan. Siguiente slide, por favor. Cuando ustedes se involucren en ICANN y hablar sobre aceptación universal, van a escuchar estos 5 verbos, que es el de aceptar un nombre de dominio correo electrónico, el de validar, de almacenar, ¿no? En una base de datos, por ejemplo, procesar, y display, que viene a ser de presentar, ¿no? Porque estos son distintos procesos o distintas acciones que un nombre de dominio o un correo electrónico van a pasar por cualquier aplicación. Aceptar en un formulario web, validarlo a la hora que yo le ingrese a un formulario web, por ejemplo, que la base de datos de mi sistema que yo estoy procesando pueda aceptar correos internacionalizados, por ejemplo, que lo procese correctamente y, muy importante, presentarlo de esa forma, ¿no? De repente han escuchado, y acá es un poco técnico, pero los nombres de dominio internacionalizados tienen dos formas. Uno es el que le llamamos el Unicode, la forma nativa, y la forma ASCII, que es, y esa transformación se hace a través de un algoritmo que se llama Punycode. Y eso de repente lo podemos dejar, Lilian, Alfredo, tomamos nota para de repente una clase avanzada o una segunda clase sobre nombres de correos internacionalizados.
Pero solamente les quiero dejar acá que cuando sucede eso, por ejemplo, yo, pueda tener yo un correo o una página web, lo ponga, ¿no? Clase en español usando la ñ, ¿no? La ñ no es un carácter ASCII. Ese carácter ya hace que mi nombre de dominio sea internacionalizado y de tal forma mi aplicación tiene que poder reconocer ese nombre internacional y presentármelo tal cual, y no en lo que algunas aplicaciones lo que hacen es transformarlo con este algoritmo Punicode y van a ver un nombre que no lo van a reconocer. El DNS lo reconoce, pero ustedes no lo van a reconocer. Entonces, como digo, esto lo podemos dejar para una siguiente clase, pero estas son las 5 acciones que Aceptación Universal está buscando para manejar nombres de dominio y correos internacionalizados. Pasamos a la siguiente. Bueno, ¿y cómo se arreglan estos problemas? Ya más o menos les había dicho, ¿no? Es a nivel de código, ya sea de un website, una aplicación web, una aplicación de correo. Es ahí donde se tiene que arreglar. No es un cambio, un update que se tenga que hacer centralizado. Es en cada página web, en cada aplicación web que exista, se tiene que hacer estas modificaciones para que los nombres de dominio sean aceptados, para que los correos sean aceptados de esa forma. Algunos cambios son fáciles de hacer, como les decía, un cambio de librería que se usa para validar correo electrónico o nombre de dominio. Pero hay otros cambios que no son tan sencillos de hacer porque son sistemas interconectados. Por ejemplo, sistemas de correo electrónico. Le voy a poner el caso de Gmail. Google participó durante un tiempo en los grupos de trabajo de la aceptación universal. Y, por ejemplo, Gmail, el día de hoy, lo que puede hacer es que enviar y recibir mensajes de correos internacionalizados. Pero lo que el sistema Gmail no puede hacer es hostear o crear cuentas con caracteres internacionalizados. Y simplemente es por la interdependencia de Gmail con otros servicios que ofrece Google. Entonces, esta interdependencia no hace tan sencillo ese trabajo. Pero lo que sí hace es que sí habilita que pueda uno enviar y recibir correos. Lo mismo es con, por ejemplo, los servidores de Outlook de Microsoft. Entiendo que ellos también pueden recibir e enviar de correos internacionales, más no todavía crear esas cuentas con caracteres internacionalizados. Es un programa, en unos casos puede ser un arreglo sencillo, en otros casos hay más interdependencia. El siguiente slide, por favor. Bueno, eso era como sistema de aceptación universal. Bueno, solamente para hacer el recap de aceptación universal. La aceptación universal es este concepto de que cualquier nombre de dominio o correo electrónico, ya sea la extensión que se use o el sistema de escritura que se use, que funcione correctamente en las aplicaciones de Internet. Hay un grupo que se llama el Grupo de Aceptación Universal, soportado por el ICANN, que es conformado por voluntarios que trabaja para crear contenido, crear material de educación, financiar ciertos grupos y entrenamiento para poder seguir avanzando y crear esta conciencia y crear el cambio en todos esos niveles que se tiene que hacer, ¿no? A nivel de website, a nivel de sistemas, y etcétera, etcétera, ¿no? Para poder lograr los objetivos de que la Internet siga creciendo, no importa qué sistema de escritura uno quiera usar. Bueno, con eso termina mi presentación. Feliz de contestar cualquier pregunta, observación, Lilian, Alfredo. Gracias, Denis. Aprendimos otro poco más hoy.
más profundamente toda esta parte técnica y comercial del nombre de dominio del DNS de alto nivel. Bueno, en el momentico no, a ver, No hay pregunta. no hay Lilian. preguntas. Sí, no hay preguntas en el chat. Eso quiere decir que entendieron todo. A veces cuando no entienden empiezan a preguntar, pero bueno, a veces también son como con pena, ¿no? Sin pena pregunten cualquier cosa o otra, si no estuvo en el tema, cualquier otra duda que tengan sobre este importante tema de los nombres de dominio. Denis, una pregunta que hablábamos hace un tiempo aquí en las clases con respecto a ICANN y estos operadores de TLD como .com. El .com, porque recuerdo la cuestión de .amazon, que hubo una discusión para que lo aprobaran y todas esas cosas. ICANN se lo asigna a Verisign, el .com y el .net. No, VeriSign maneja .com.net a través de un contrato con ICANN y la mayoría de nombres genéricos, operadores de nombres genéricos tienen un contrato con ICANN, ¿no? Okay. Para manejar esos nombres de alto nivel. Y cuando se refiere a las IP, esos paquetes se le venden, ICANN se los asigna a los registrantes, a cuál grupo, a LACNI, por ejemplo, que es, por decir así, LACNI, ARIN. Sí, esa parte sí no soy muy entendido de cómo se maneja, pero hay una administración similar, ¿no? Así como los nombres de alto nivel se asignan a ciertos operadores, los bloques de IP también se asignan a ciertos entes que gestionan estos recursos. Perfecto, perfecto. Bueno, Denis, no tenemos así ninguna pregunta de todo, pues la que te hicimos, que son dudas que se han ido presentando a lo largo de estos, no solo en tu charla, sino en otras charlas que hemos tenido, y ya ellos pues tengan una visión más amplia, sobre todo de aceptación universal, que no es un tema que es muy conocido, o sea, no, está muy nuevo acá en la región. Por eso se están dando capacitaciones, no solo dirigido a la comunidad técnica, sino a los usuarios finales o a estas personas del común que no tenemos estudios técnicos, para que entiendan la importancia de que se acepten todos los caracteres, y tanto en correos como en los nombres, ¿ya? Así es. Entonces, pues aparte de agradecerte nuevamente, estamos pendientes, como dijiste, de ese tema para la próxima escuela. Nos gustaría volver a contar contigo, Denis. Te agradezco muchísimo. Nos encontramos Claro que en sí. Washington. Ojalá puedas estar en NASIC. A los alumnos, pues recordarles, nos encontramos la próxima semana, jueves, nuevamente. Y invitarlos pues a que se inscriban en NASIC y en ICANN para que puedan participar, así sea remotamente, de esta reunión y puedan ir entendiendo un poco más. Bueno, no queda sino entonces, Alfredo, te paso la palabra a ti para cerrar. Claro, darle las gracias a Denis nuevamente por la presentación y por claramente explicar los conceptos que atendió y darnos un poco de luz de cómo funciona el DNS y el impacto económico que podría tener, ¿verdad?, sobre nosotros que somos los que contratamos un servicio de Internet con los proveedores de servicios de Internet, y cómo es que se asignan esos nombres, que como el ejemplo que utilicé en el chat de Casa Isleña, que los que somos de Puerto Rico sabemos que su dominio es Casa Islena, porque no pueden utilizar la ñ en el nombre del dominio para buscarlo por internet. Sin nada más, quiero nuevamente darte las gracias, Denise, por la explicación estupenda que has dado. Agradecerle a los alumnos su participación y ya nos veremos la próxima semana. Nos despedimos. Gracias, Denis, y buenas noches a todos y todas por su participación. Gracias. Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches a todos. Encantado, buenas noches. Bien.